Muy bien. Y el tema de hoy se llama pendiente de una recta. Nosotros aquí tenemos, esta de color naranja, es una recta. ¿Cómo identificamos que es una recta? Porque tiene una flechita al inicio y una flecha al final. Eso quiere decir que sigue creciendo hacia el lado izquierdo y sigue creciendo hacia el lado derecho. Por lo tanto, no tiene ni inicio ni fin. En cambio, aquí vamos a tener dos puntos que están dentro de esta recta. Dos puntos por los que va a pasar esa recta. Es el punto A, cuyas coordenadas van a ser x1, y1, y el punto B, x2 y y2. Entonces A sería x1, y1, y para B sería x2, y2. Ok, entonces, ¿qué es la pendiente de una recta? Una recta al momento de trazarse va a tener una determinada inclinación. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazara una línea horizontal, supongamos aquí, se estaría formando aquí un ángulo. Ese ángulo, todo ángulo es una inclinación de la recta. Entonces, este ángulo lo voy a representar con la letra teta, un ángulo teta. Entonces, la pendiente, ¿qué va a ser? Va a ser esta inclinación que va a haber aquí en esta recta imaginaria que se traza para poder observar esa inclinación. Y si me doy cuenta, esta recta se empieza a triangular, está formando un triángulo. Un triángulo que tiene una medida aquí y una medida acá. Entonces, esta medida, si yo quisiera sacar esta medida con valor, ¿cómo lo sacaría? Si de aquí a acá mide x2, entonces, y aquí x1, si a x2 le quito x1, me daría la medida de aquí, que sería x2 menos x1, e igual en la parte de acá arriba, si a y2 le quito y1, me va a dar la medida exacta de este lado. Entonces, ¿qué valores tengo? Tengo este y2 menos y1 y este x2 menos x1, y tengo este ángulo que se representa con la letra teta, el que nos va a dar la inclinación. Entonces, yo les voy a explicar ahorita de dónde surge la fórmula de pendiente de una recta. ¿Qué ángulo tengo? Ángulo teta. Si yo utilizara razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, estos lados, ¿qué serían? Si este es el ángulo, el que está de frente se llamaría cateto ¿qué? Cateto opuesto, y el que está pegado se llamaría cateto adyacente. Ahora, ¿qué razón trigonométrica utiliza cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Acuérdense que la tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, me cayó mi pluma. Tangente de teta. Este es el ángulo teta. Tangente de teta es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Y2 menos y1 entre cateto adyacente, que sería x2 menos x1. Y si hablamos de la tangente de este ángulo, la tangente de este ángulo se convertiría en la pendiente, y la pendiente se representa m. La pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo. Entonces, la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y de ahí surge la fórmula de pendiente de una recta. Para encontrar el valor de este ángulo es necesario calcular la tangente, y la fórmula de la tangente se va a sustituir con las coordenadas y quedaría como m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. M, que es la tangente del ángulo, y la tangente de ángulo es la pendiente. La pendiente no se va a medir en grados, es un valor numérico. Si nosotros queremos sacar ángulo, entonces ya lo mediríamos en grados aplicando arco tangente. Pero hasta ahorita la fórmula es esta de aquí. Muy bien. Y vamos a ver el primer ejemplo que dice: calcule la pendiente y ángulo de inclinación de la recta que pasa por los siguientes puntos. Entonces aquí me está pidiendo dos cosas: pendiente y ángulo de inclinación. Ahorita les voy a explicar cómo se va a sacar los dos. De la recta que pasa por los siguientes puntos. Para poder sacar ángulo de inclinación, primero tenemos que sacar la pendiente. Entonces, fórmula de pendiente: m va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la fórmula. Y para utilizar esta fórmula, primero debo designar a los puntos como x1, y1 y x2, y2.
Por lo tanto, este sería x1, y1 y este sería x2, y2. Y vamos a sustituir valores en la fórmula. M pendiente va a ser igual a y2. ¿Cuánto vale y2? Menos 3 menos y1 que vale 1 entre x2, 5 menos x1 que es 4. Y resolvemos aplicando leyes de signos. Signos iguales se suman, me quedaría menos 4 entre 5 menos 4, 1. Y divido menos 4 entre 1, m es igual a menos 4. Y aquí ya sacamos la pendiente, está súper fácil. Ahora sigue ángulo de inclinación. ¿Cómo vamos a sacar el ángulo de inclinación? ¿Se acuerdan que les acabo de decir hace un momento que la pendiente es igual a la tangente del ángulo? Cuando hablamos de ángulo de inclinación nos está pidiendo sacar el valor de teta. La pendiente es igual a tangente de teta. Vamos a despejar el ángulo teta. ¿Qué le afecta a la tangente? Vamos a pasarla con su operación inversa, que sería un arco tangente, o escrito en la calculadora, tangente a la menos 1 de m igual a teta. Y sacamos ángulo. Ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de, ¿cuánto nos dio m? Menos 4. ¿Cómo lo vamos a escribir en nuestra calculadora? Acuérdense que lo tenemos que estar, nuestra calculadora debe de estar en deg, no en radianes. En la letra D, o en algunas dice deg. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Ángulo teta va a ser igual. Vamos a poner la tecla Shift. Luego le vamos a agregar la tecla tan. Y ahora sí ponemos el valor de menos 4. Tangente a la inversa de menos 4 nos va a dar teta igual a menos 75.96 grados. Lo voy a borrar esto de aquí. Entonces, nos dio este ángulo, ángulo teta, menos 75.96 grados. Ahora, este negativo, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un ángulo, supongamos que aquí está el plano cartesiano, aquí está mi recta. A ver, me quedó un poquito feo. Voy a volver a dibujar más grandecito. Aquí está el plano cartesiano. Supongamos que aquí está mi recta. Y aquí están los ángulos. Un ángulo aquí y un ángulo acá. Cuando el ángulo se mide hacia acá, los ángulos siempre salen positivos. Pero cuando se miden hacia el lado, hacia este lado, hacia el lado derecho, siempre van a salir negativos. Nosotros no debemos manejar ángulos negativos. Debemos de manejar ángulos positivos. Este ángulo está bien, pero nos está dando el ángulo al revés, midiéndose negativo. Nosotros necesitamos conocer el ángulo que va hacia acá, no el que está hacia allá, sino el que viene hacia acá. Siempre que salga negativo, lo único que hago, a 180, le quito esto y me va a dar el ángulo medido de forma positiva. Entonces, ángulo teta va a ser igual a 180 menos 75.96. Y ahora sí, ángulo teta va a ser igual a 104.04 grados. Y ahí terminé mi ángulo de inclinación. ¿Cuándo voy a utilizar este 180? Cuando el ángulo teta me dé negativo. Si me da positivo, así se deja. Pero si me da negativo, a 180 le quito este para que el ángulo me lo dé de forma positiva. Y ahí terminamos el ejemplo 1. Ahorita vamos a ver al ejemplo número 2. Muy bien. Y ejemplo número 2 dice calcule pendiente y ángulo de inclinación. Las dos cosas de la recta que pasa por los puntos. El punto J menos 2,0 y el punto K 6,5. Entonces, si nos dice pendiente y ángulo de inclinación, aquí están las dos fórmulas que vamos a utilizar. Si nos pidiera nada más pendiente, solo esto. Entonces, primero definimos puntos para sustituir en la fórmula de pendiente. El ángulo J sería x1, y1 y el ángulo K x2, y2. Y sustituimos valores en la pendiente. M va a ser igual a y2, que sería 5, menos y1, que es 0, entre x2, que es 6, menos x1, y como es negativo aquí, voy a agregar paréntesis, menos 2.
solo cuando el otro también empieza como negativo. Y resuelvo 5 menos 0 sería 5 entre menos por menos más, se quedaría 6 más 2. Quito los dos signos negativos multiplicándolos y resuelvo 5 entre 6 más 2, 8. Y ahora sí voy a sacar el valor numérico porque me va a servir para cuando yo vaya a sacar mi ángulo. 5 entre 8 nos va a dar 0.625. O sea que el valor de la pendiente es 0.625. Esta es mi pendiente. Ahora sí, sacamos ángulo de inclinación. Ya quedamos que para sacar este ángulo, el ángulo θ va a ser igual a tangente a la inversa de m. Y sacamos tangente a la inversa de m. ¿Cuánto vale m? 0.625. ¿Cómo voy a sacar esa tangente? Recuerden, vamos a poner la tecla Shift. O algunas calculadoras la tienen como la tecla 2ND. Cualquiera de las dos, luego vamos a poner la tecla TAN y el valor de 0.625. Y el ángulo θ nos debe de quedar a todos como 32 grados. Tiene .00, pero ya no se pone. Si no te sale 32 grados, significa que no tienes tus grados midiéndose en la tecla DEC, sino los tienes en radianes. ¿Y qué pasó con este ángulo de aquí? Me quedó positivo. Como quedó positivo, así ya se queda. Si hubiera quedado negativo con el ejercicio anterior, entonces sí, a 180 le quitamos el ángulo para que nos dé positivo. Pero como aquí ya salió desde el inicio positivo, así se deja.